de la Juventud del Estado de Aguascalientes les da la más cordial bienvenida a este concurso de debate político juvenil 2008. A continuación, invito a las autoridades que nos acompañan a darnos un mensaje inaugural de este evento. En primer lugar, tenemos al director del Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes, el licenciado Mario Alberto Álvarez Michado. Hola, muy buenos días. Autoridades que hoy nos acompañan, distinguido jurado calificador, valientes debatientes y amigos y amigas jóvenes del Estado. Más que nada, darles la bienvenida a lo que es este concurso estatal juvenil de debate político 2008. Desearles que den su mejor esfuerzo, que podamos demostrar a la sociedad aguascaliense la calidad de valores y de debatientes que tenemos. Que nosotros demos muestra a los grandes políticos, que entre los jóvenes sabemos personas que queremos el consenso, que discutimos las ideas y que podemos llegar a acuerdos. El día de hoy nos enorgullece mucho que estas autoridades nos acompañen en representación del gobernador del Honorable Congreso del Estado y que bueno también nuestro jurado con representación de la Universidad Autónoma, de la Comisión de Derechos Humanos, a don Armando Alonso, al Instituto Estatal Electoral, que más adelante harán la presentación, porque es algo de esto, un evento democrático, un evento que nos impulsa a tener un Aguascalientes mejor, y bueno, enhorabuena, que ganen mejor, y adelante. Muchas gracias. El turno del secretario particular del señor gobernador del Estado, el licenciado Alejandro Bernal Rubalcaba. Muchas gracias. Muy buenos días. A nombre del señor gobernador, ingeniero Luis Armando Reynoso Germán, les manda un cordial saludo a ustedes. Como decía el buen Mario, a final de cuentas, este tipo de ejercicios nos ayudan a acrecentar el conocimiento político, el crecimiento de la palabra y de la argumentación para la formación de los nuevos políticos que requiere nuestro país. Hoy que la diatriba, el engaño, la difamación se han vuelto una herramienta de uso común para difamar tanto a las autoridades como a los políticos, como al ejercicio de gobierno. Hoy se vuelve muy importante que sean los jóvenes quienes transmitan una nueva formación, una nueva visión de valores políticos que requiere nuestro país. La atención, la formación que ustedes hoy tienen y que van a lograr transmitir ayudará en gran medida a generar mayores herramientas, formación y de visión de Estado que requiere nuestro país. Hoy, tener visión de Estado, saber cómo está conformada la política y cómo se debaten los grandes temas nacionales son un requisito indispensable. Hoy las tomas de las tribunas ya no son la gran fuerza, sino el debate es lo que nos debe ayudar a consolidar una visión de país. De antemano, mis felicitaciones a todos los participantes, al Instituto de la Juventud y mi agradecimiento por este evento. Que tengan un buen día y mucho éxito. Gracias. Del Honorable Congreso del Estado, el presidente de la Comisión de la Juventud, el diputado Vicente Pérez Salmán. Muy buenos días. Siempre que estoy en un lugar donde la emoción, el talento, la disposición, el coraje, la valentía y esas ganas de hacer algo bueno por su estado, por su país, se hacen presentes, es un lugar donde me llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Compartir hoy este escenario con jóvenes decididos, con organizados, que hacer un evento de esta talla, pues es darle a la democracia un instrumento que la va poniendo cada día y la hace de mayor calidad, como es el debate. A todos los jóvenes, sin más sentido reconocimiento, porque hoy hemos demostrado a los jóvenes, y lo seguiremos siendo así, que derrotar los comités de campaña o ir a las calles a pegar al comandante
hacer el trabajo de los grandes, creo que ya no es una tarea para los jóvenes. Hoy se puede llegar a los más altos puestos y dar una respuesta favorable, porque precisamente una característica será la honestidad, la lealtad, la disposición y esas ganas de hacer algo grande por ustedes y por su país. Juntos seguiremos construyendo siempre una sociedad y una juventud más sana y más responsable. Por eso les deseo toda la suerte, mi mayor reconocimiento y expresarles esta más sincera felicitación por un trabajo que sin duda desde este momento en el que se empieza a preparar esta oportunidad de debatir. Yo siempre he creído que ante un ambiente a veces tan enrarecido de esta nueva democracia que estamos teniendo en México, en la que todos estamos aprendiendo a nivel nacional y a nivel local, es importante que toda la sociedad se vaya preparando para saber debatir en público y que no sea un nivel bajo el que tengamos normalmente cuando se discuten los grandes temas del país, que a veces vemos ejemplos lamentables que no nos enseñan mucho. Y también, bueno, yo nunca he compartido aquello que dicen algunas personas de que los jóvenes son el futuro del país. Yo creo que en un país joven como es México, pues todos los jóvenes son el presente del país, y creo que en la medida que cada vez se preparen más y estén listos para entrar a la arena en cuanto tengan la oportunidad o en cuanto se abra algún espacio, pues es lo mejor que podemos tener como país para que todo el capital juvenil que tenemos esté listo para ayudar o dar lo que tienen que dar por nuestro país. Felicito a todos los jóvenes porque además sé que hay de diferentes corrientes, de diferentes formas de pensar, lo cual seguramente enriquecerá este ejercicio, y que bueno, ojalá que todos los que ya tenemos un poquito más de tiempo en este ambiente aprendamos de ustedes algunas cosas que seguramente se han estado preparando fuerte para hacer un buen papel. Felicitarlos de antemano a todos, que tengan mucho éxito y que este ejercicio sea, como ya lo han dicho mis antecesores, un buen ejercicio democrático que nos empiece a dar una visión de Estado y de país, que ahora que, por ejemplo, ayer que vimos la inauguración de los chinos, pues vemos un poco las distancias que desgraciadamente tenemos, a pesar de que quizás arrancamos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, decía el otro día una persona que venía de la Embajada de China en una conferencia en Monterrey, México, que ellos en la época más habían perdido, desde el punto de vista económico, 30 años, a pesar de que desde el punto de vista filosófico lo habían aprovechado, pero que ya ahorita tenían muy claro lo que tenían que hacer y estaban todos alineados para lograr el futuro que estaba construyendo. Nosotros pienso que todavía no logramos esta alineación, y es por eso que creo que todavía no seguimos aprovechando el tiempo como deberíamos como país, y aquí el problema es que los demás se nos están yendo. Entonces ojalá que toda esta riqueza de debate no nada más se quede en las palabras, sino después pues hagamos hechos y alineemos al país en una visión conjunta, incluyente, y que nos dé lo que nos merecemos como mexicanos. Felicidades a todos de antemano, que tengan un día. Muchas gracias por su mensaje, los invitamos a tomar su. A continuación, me permito presentar a los integrantes del jurado de este evento. En primer lugar, tenemos al doctor Daniel Gutiérrez Castorena, becado del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quien viene en representación del rector de la universidad, maestro Rafael Ucía Alcántara. Al licenciado Héctor Salvador Hernández Gallegos, presidente del Instituto Estatal Electoral. El licenciado René Alcízar Castillo, que viene en representación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y al licenciado Armando Alonso, periodista y presidente de este jurado.
A continuación, presentaré a quien será la moderadora de este evento. Ella es licenciada en Medios Masivos de Comunicación, periodista desde hace 9 años, fue corresponsal en Milenio Diario, también trabajó para el periódico Hidrocálido, Aguas y El Sol del Centro, y actualmente labora en Radio Universal. Ella es la licenciada Silvia García. Licenciada, le cedo el uso del micrófono para que explique la mecánica de este concurso. Bueno, buenos días a todos, a cada uno de los participantes. Vamos a explicar un poco la mecánica del concurso. Se ha escogido un número al azar para ello, en una esfera de cristal, de manera que cada participante sabe ahora ya el número que le corresponde en este orden de debate. Cada uno de los participantes contará con 3 intervenciones alternadas de hasta 5 minutos. La eliminación será directa bajo el siguiente criterio: 8, 4, 2 y 1. En este debate hay 8 participantes, quienes son: Manuel Alejandro Monreal Dávila, del Partido Acción Nacional; el ciudadano Javier Arturo Aro Oteo, del Partido de la Revolución Democrática; la licenciada Jessica Santillán Malo, del Partido Convergencia; el licenciado Juan Manuel González Velázquez, también del Partido Convergencia; el campeón defensor, el ciudadano Alan David Capetillo Salas. Como participante independiente está el licenciado Hugo Ignacio Gutiérrez Cervantes; el ciudadano Roberto Aníbal Valdés Ahumada, también del Partido Acción Nacional; y el ciudadano José Alejandro Cortés Pinedo, que viene en representación del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, vamos ahora a la primera áncora. Como dije, cada uno de los participantes se le ha proporcionado ya un número al azar y quedarán enfrentados de la siguiente manera. El participante que le correspondió el número 1 se trata de Roberto Aníbal Ahumada, quien se enfrentará en este primer debate a Jessica Santillán Malo. El segundo debate estarán enfrentados Alan David Capetillo Salas con Juan Manuel González Velázquez. En el tercer debate será José Alejandro Cortés Pinedo con Manuel Alejandro Monreal Dávila, y el cuarto debate de esta primera ronda, para pasar ya a la semifinal, Javier Arturo Aro Oteo con Ignacio Gutiérrez Cervantes. Ahora bien, en la segunda áncora se decidirá cuál de los temas previamente planteados se debatirán. Una vez determinado quién y contra quién, procederemos ahora a que los integrantes de este primer debate, es decir, Roberto Aníbal Ahumada y Jessica Santillán Malo, escojan a través de esta áncora cuál es el tema que debatirán. En México, la transparencia fue durante mucho tiempo un tema tabú. Nadie sabía a ciencia cierta el sueldo del presidente, del senador, del diputado, del servidor. Y más allá de los niveles de corrupción, que estaban los límites aún más elevados en los distintos puestos. Pero alguien me preguntará, ¿y qué ganamos por saberlo? Existe un caso documentado en el que creo que todos lo hemos escuchado y es totalmente argumentado. En el mes de junio del 2001, Milenio Diario da a conocer datos de la Contraloría, publicados en la página de internet de Contramet. Ahí se revela que la presidencia había realizado gastos excesivos en el manejo de las cabañas que habitaba el presidente Vicente Fox y su hija Ana Cristina. Entre los productos adquiridos se encuentran 3 toallas importadas, uzbekistanes, con un costo de 1.025 pesos cada una, y 4 juegos de sábana, igualmente importadas, con un valor superior a los 38,000 pesos. En su momento, el presidente Fox presumía de neutralidad y transparencia, pero
no es el meollo del asunto. Lo importante fueron las repercusiones que esto tuvo. Hoy tenemos la posibilidad, toda la ciudadanía, de saber cuál es la información y cuál es el manejo de transparencia que utilizan nuestros funcionarios. Es un derecho que tenemos que aprovechar en todo momento. Hoy, de hecho, vemos que la esposa del presidente de la República, Felipe Calderón, viaja en líneas comerciales y que la austeridad es la regla de gastos de la presidencia. Esto es un gran logro para la transparencia y sobre todo para un país como México, donde sus políticos se dejan llevar por una visión desmedida en sus gastos. Según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la ley dice lo siguiente: proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información. Garantizar la protección de los datos personales de posesión. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos. Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de Derecho. Porque es un derecho que nosotros tenemos, que nosotros lo merecemos y que es necesario en un país como México. La rendición de cuentas y las leyes de transparencia han cumplido su objetivo, nos hemos dado cuenta que a pesar de nuestro negro pasado de obstrucción de la calidad de cuentas públicas y gastos, comprobar que estamos avanzando y estamos haciendo muy bien. Muchas gracias al participante don Roberto Aníbal. Ahora es el tiempo de Jessica Santillana. Muy buenos días. Pues de acuerdo a lo que dice mi compañero y las leyes de transparencia y el acceso a la información pública, pues sí, afortunadamente somos sabedores de que podemos acceder a ese tipo de información. Pero yo quisiera preguntar de qué manera nos puede servir el saber lo que cueste unas toallas, lo que cueste un rancho, lo que cueste una casa, si al final de cuentas es una burla a nosotros mismos. El conocer y decir que es un acceso a la transparencia, yo lo cuestionaría. ¿Qué tipo de información se nos da? No todas. El acceso a la información de transparencia está clasificada como reservada, clasificada, y tiene sus puntitos por ahí que no, por protegerlo de alguna manera. Si tú quieres acceder a ese tipo de información, te van a contestar con simple y sencillamente por cuestiones de seguridad de la persona. Este tipo de datos no se informan a la ciudadanía. Es un tipo de acceso rápido y fácil, no es verdad. Si nosotros tuviéramos la necesidad de que nos informaran, en primera lugar estaríamos ir a solicitarlo, se nos debería de dar sin tener nosotros que pedirlo, porque es a final de cuentas nuestro dinero, nuestros impuestos, y tenemos el derecho de saberlo, no porque lo soliciten, sino porque es la obligación de todos y cada uno de los que tienen un puesto político en nuestro país, el hacernos conocedores en qué se gasta cada uno de los pesos en los que están sometiéndonos, a veces a su libre albedrío. Yo también diría, ¿hay una capacidad técnica de respuesta? No lo hay. Si alguno de ustedes ha hecho la solicitud de transparencia en alguna de burocrático o algo, se podrán haber dado cuenta que es una serie de papeleos que a final de cuentas la información no es inmediata, no es en ese preciso momento, tengo que esperar a que la ley de transparencia me comunique en el momento que ella desee la información que yo solicito. Aunque yo creo que todo mexicano pudiéramos tenerlo en el momento que lo necesitamos. Y no tendría por qué solicitarlo porque es una obligación de los gobernantes, los políticos, los que tienen algún cargo público, el que nos informaran sin tener que lo solicitarlo. Es un manejo adecuado de los bienes, pues yo les
transparencia de los que se publican, de los demás y de los que se reservan. Yo creo que por algo son reservados. Tengo mis dudas y al final de cuentas, por algo no tengo el acceso total y permitido y por tanto lo clasifican en reservado como protección a algunas de las cuentas de los gastos públicos de nuestros gobernantes. Gracias, Jessica Santillán. Ahora corresponde la segunda participación de Roberto Aguilar. Son datos específicos que nos sirven para razonar. Jamás imaginé que un joven pudiera decir eso. Si tú dudas de la capacidad de los mexicanos para informarnos, pues yo no. Y es más fácil que se puedan meter a la página de las instituciones del municipio para checar las licitaciones de la publicación directa donde viene todo totalmente desglosado. En 5 minutos tienes una publicación directa de obra pública. Las leyes y su aplicación siempre se hacen flexibles. Pero eso por ningún motivo significa que no cumple en un momento con el cometido para el que fueron creadas. En un comunicado emitido el 16 de julio de 2008, el portador de obligaciones de la Administración Pública Federal ha recibido más de 11 millones. ¿Acaso no es un dato contundente? Que nos indica que la sociedad está haciendo uso de las herramientas de transparencia a su alcance y que quiere confiar en paga. El Foro Económico Mundial dio a conocer la encuesta global de confianza 2004, en la que se registra un aumento de la confianza de los mexicanos en su gobierno. En el 2004, el nivel de confianza se ubica en 55 puntos, 20 puntos más que en el 2002. Esto es un avance. La persistencia del gobierno en conducir todas sus acciones con estricto apego a la ley y combatir sin tregua la corrupción y la impunidad, y en promover con convicción una cultura de transparencia, de claridad, de dar cuentas claras a la sociedad porque se lo merece. Dejemos los discursos retrógrados y que todo obedece al funcionamiento de grupos con un fin particular, que no están enfocados al bien común, a la solidaridad, a la dignidad de la persona humana. Debemos hacer equipo en torno a la rendición de cuentas en nuestro país y no solo atacar por atacar, y menos en casos que han sido tan relevantes como la transparencia en México. Gracias, Roberto. La segunda participación de Jessica Santillán. Como dice mi compañero, no es el fin de atacar por atacar. A final de cuentas, solicitar no es informar. Solicitar es que yo pida una rendición de cuentas. Sí, se nos informa en que se gastan en fechas, en datos generalizados, pero nunca puntualizados. Yo me pregunto, cuando está la información clasificada como reservada, ¿a qué final de cuentas le llamamos reservado? ¿A quién cuidamos? ¿A quién estamos protegiendo? ¿A nosotros como ciudadanos? Esa es nuestra transparencia, esa es la manera en que están cuidando nuestro dinero. Yo creo que si estuvieran cuidando nuestro dinero y estuvieran optando por una ley de transparencia a los gastos que se hacen en los gobiernos, no tendría por qué haber una clasificación de la información. Debería ser total y absolutamente abierta, sin incluir paréntesis en ninguno de ellos. ¿Aumentó la confianza en los mexicanos? Sí, evidentemente la aumentó. ¿Desde qué punto de vista? ¿Del que me conviene? ¿Del que yo puedo llegar a ser? Entonces, si tanto aumentó la confianza de la gente en las cuentas de la religión, ¿por qué entonces se ve reflejado cada día más el distanciamiento de las personas hacia la gente de la clase política, hacia la gente que se dedica a hacer un quehacer de servicio público? ¿Por qué cada vez nos da más miedo llegar y pedir algo? Porque yo creo que la confianza no está total y absoluta, porque no está dado conocimiento total. Yo creo que tienen una manera, y lo dice la palabra, nos reservamos, está reservada. ¿A quiénes? Yo creo que nosotros no debemos de ser una clase reservada. Somos ciudadanos mexicanos con una constitución, así que tenemos el derecho a que nos informen sin que lo solicitemos. Gracias. Gracias, Jessica. La última participación de Roberto. No puede, compañero, si la información viene plenamente desarrollada y específica.
Aparte, si no es de ese modo, quiero que tú me digas qué otro modo puede ser. Es un principio de la democracia. Nos conviene a todos los mexicanos. La transparencia en México avanza con pasos firmes y con la convicción de que es una herramienta real de una vía democrática en el proceso de maduración. Las leyes, en ese sentido, han mejorado no solo la percepción de la gente, sino la forma de gobernar de los políticos. Y lo seguirán haciendo cada vez más, con mejores ajustes, que nos permitan no solo lograr los objetivos, como el saber cómo se manejan los dineros, sino incluso decidieron los criterios pertinentes para hacerlo. Los países con índices de transparencia y corrupción más bajos del mundo son Finlandia, Nueva Zelanda, Irlanda. Son los sujetos que tienen los mejores índices de calidad de vida. Obviamente no somos una potencia mundial, pero tenemos que tomar esas herramientas para poder llegar a hacerlo. Yo quiero a México, yo quiero un México transparente, no sé tú. Además del gran presente que vive la transparencia y la importancia que juega incluso en la reducción de niveles de corrupción, tenemos unas grandes expectativas adicionales, como lo son: reducir el costo de la corrupción ampliaría sensiblemente la capacidad de gasto de los hogares. Las políticas públicas para controlar la corrupción funcionan, no en su totalidad, pero están en el proceso de éxito. Hay experiencias interesantes en el país que muestran resultados de corto plazo. Se requiere un esfuerzo de los gobiernos que no deben bajar la guardia. Nuestros valores pueden ser los de Finlandia, los de Nueva Zelanda o los de Irlanda, pero sobre todo los valores mexicanos necesitan la transparencia, necesitan la claridad de la información. Si no es de este modo, ¿cómo? Hay que trabajar en ello. Luchemos juntos, hermanos mexicanos, para que nuestras leyes y nuestros políticos sean transparentes. Gracias, Roberto. Para cerrar este primer debate, Jessica Santillán. Gracias. Al igual que tú, yo también quiero un México transparente, compañero. Y te digo compañero porque somos jóvenes. La preocupación tuya y mía es la misma. Y si al final de cuentas en este punto no conversemos, yo creo que desde ahí entonces estamos muy mal. Al final de cuentas, yo quisiera que la ley de transparencia fuera, como tú lo dices, que no fuera tan burocratizada, que fuera abierta, que fuera un proceso de maduración en el cual se estuviera trabajando, pero no para tener más esquemas de burocratización, sino para que fuera más abierto, más en la palma de tus manos. Tú me dices, yo tienes acceso a la página de internet, en 5 minutos te parece la información. ¿Cuánta gente en este país tiene acceso a un internet? Son una clase privilegiada. Hay escuelas de nuestro país que carecen absolutamente de un pizarrón, mucho menos de un internet. Así que si a un joven le piden que investigue sobre los casos que lleve en este momento alguna administración pública, pues el muchacho desde ahí va a tener que desembolsar algún dinero para que entonces el internet le dé la información. Porque si el muchacho va a la secretaría a pedir esa información, tardará algunos días. Por supuesto la maestra no creo que le perdone esa falta, pero pues no estamos en un proceso de maduración exactamente. Ojalá fuéramos países como Irlanda, donde tuviéramos ese acceso pleno sin que tuviéramos que pagar un servicio de internet para poder accesar a esa información. En 5 minutos lo hace la clase elitista, la que tiene el poder adquisitivo para tener en su casa una computadora, una línea telefónica, una línea de cable o tener un internet inalámbrico. Los costos que ocasionan estos, discúlpame mucho, pero muchos de las familias ya desean invertir en un litro de leche. Entonces, yo creo que el acceso a la ley de la transparencia, pues debería ser, como lo dicen, un acceso, no lleno de claves, lleno de burocratización. Gracias. Gracias a Lucas. Roberto Aníbal Armada, Jessica Santillán. Sufragio efectivo, no de elección. Francisco Madero. Si recordamos nuestra historia, la no reelección en México fue implantada por razones de peso. 30 años de dictadura porfirista
con el anterior precedente Santana, dieron al pueblo mexicano la sabiduría para reconocer e instituir mecanismos que impidieran que el poder se concentrara y se eternizara en un solo individuo, en una sola persona. En 1911, la Revolución Mexicana estalla. Con el apogeo maderista de sufragio efectivo no reelección, el pueblo mexicano encarna la lucha frente al tirano. El tirano que lleva 30 años eternizado en el poder, gobernando con puño de hierro. Hoy, a 100 años de esta gesta, la gesta revolucionaria, sería una traición a nuestra historia y a nuestros principios implantar la reelección en México. ¿Por qué? ¿Es acaso que entre los 100 millones de mexicanos no podemos encontrar a 500 diputados y a 128 senadores diferentes cada 6 años? Personas preparadas. ¿Es acaso que nuestras universidades no pueden generar ese talento académico que se requiere en el Congreso de la Unión para que cada 6 años o cada 3 lleguen ideas nuevas e innovadoras, personas con nuevas ideas, personas que han estado en contacto con la gente, no personas que viven enclaustrados en San Lázaro o en discotecas? Por no hablar de la presidencia de la República, donde el presidente vive en una casa de cristal durante 6 años. Necesitamos que nuestros representantes, diputados, senadores, presidentes municipales, el presidente de la República, esté en contacto con el pueblo y que cada 6 años una persona o personas surjan entre el pueblo para ir y representar a México en los más altos cargos o inclusive en los más modestos. Creemos en la democracia participativa, donde todos los ciudadanos tienen la posibilidad de estar por un cargo, no nada más una élite que se reparte el poder una y otra vez, como pasa en Estados Unidos, donde del presidente Bush padre pasó a la familia Clinton, pasó de nuevo a la familia Bush durante 2 periodos y por poco vuelve a regresar a la familia Clinton. En una democracia donde 2 familias intercambian el poder por 20 años, ¿a eso le podemos llamar democracia? ¿A eso le podemos llamar que es un gobierno del pueblo y para el pueblo? Yo creo que no. Necesitamos, si bien buscar mecanismos de rendición de cuentas para nuestros diputados, que es uno de los principales argumentos que se erigen, los mecanismos de rendición de cuentas que debemos implantar deben de basarse en la lógica de la transparencia, ya debatida por mis predecesores, en la lógica de que los diputados se hagan responsables y se les haga responsables por mecanismos diferentes a la reelección, porque ¿qué más les van a ofrecerles un premio por portarse bien, un premio por hacer lo que deben de hacer, según el argumento que me imagino que mis contrincantes me dirán. Pero ¿no es acaso que ellos tienen un deber? ¿No es acaso que al postularse ellos ya se comprometen a hacer lo mejor por México sin importar que los vayamos a reelegir o no los vayamos a reelegir? ¿Es acaso que para que las personas funcionen en sus puestos, que para que las personas funcionen en sus puestos les tenemos que dar una zanahoria que vayan a perseguir? Por favor, yo creo que la sociedad mexicana es más madura que eso y que esperamos que la clase política se renueve una y otra vez. ¿Es cuánto? Gracias, Ana. Recuerdo a los participantes deberán concretarse exclusivamente al tema que les correspondió debatir, en este caso, si debe existir en una elección en México. Es el punto del representante del Partido Convergencia, Juan Manuel González. Gracias también a la empezar a debatir el asunto de la reelección anteponiendo como una barrera protectora el uso oportunista. Qué pena. Qué pena, y lo digo porque quienes hablan en este sentido se olvidan que la democracia no se acaba, es decir, la posibilidad de elegir no se acaba si se repite. Entonces, seamos claros, la reelección significa, entre muchas otras cosas,
poder tener una continuidad de gobierno. Una continuidad que no solo en este país se requiere de manera urgente, sino que además permita la consolidación de los grandes proyectos de mediano y largo plazo que, por desgracia, a través del noviciado, de la novatada o del omitorio de algunos, se han tenido que limitar precisamente porque han sido años perdidos mientras aprenden o consolidan los mandatos. Qué pena que hablar en aras de otros tiempos se le dé la espalda a la modernidad. Y fíjense, es cierto que en la democracia se requiere la participación, pero la participación no es, y con mucho lo digo, no es un afán inmediato, mucho menos podemos estar esclavizados a buena voluntad. Si no empezamos a profesionalizar este país, si no tenemos políticos de altura, si seguimos teniendo, y perdón que lo mencione, pero por ahí está instalado Macedonio, gente de este nivel, entre muchos otros, por mencionar solo algunos, pues vamos a seguir teniendo personas que a la buena de Dios empiecen una gestión que radique únicamente en el populismo, que radique únicamente en las buenas intenciones y que desafortunadamente los grandes proyectos en este país sigan quedando soslayados a las mejores intenciones de otros que los desesperen. Fíjense lo lamentable que ha sido, por ejemplo, y lo digo con el ánimo de comentar acerca de los políticos. ¿Qué ha pasado con los politólogos en este país? Tal parece que vamos a ver. Parece que somos la clase en peligro de extinción. ¿Por qué? Pues precisamente porque personas que no tienen ni la más remota idea de lo que es la teoría política, la teoría del Estado, la sociología política, entre muchas otras cosas que se deben entender, ya no digan procesos de administración pública. O sea, lo más elemental. Personas que llegaron como simples acarreadores. ¿Qué caray? Ellos son los que nos gobiernan. Ahí están las declaraciones en el periódico. Ahí están todas y cada una de las acciones de gobierno. ¿Para qué? Para que en este país tengamos los índices de desarrollo que todavía tenemos. Sí, pequeños índices de inflación, claro. Pero ¿dónde están estos proyectos de largo plazo que hubieran fortalecido la economía nacional? Vean ustedes, y lo digo con toda emoción, a mí me pareció exquisito y maravilloso el asunto de los Juegos Olímpicos. Esto, señores, no se logra gobernando cada tercer día un millón. Debe de haber continuidad, debe de haber una claridad exacta de lo que el gobierno es y operarlo al servicio del pueblo. Atender a que la democracia se rompe por el hecho de la reelección o de que el gobierno pierde la brújula en favor del pueblo por el hecho de que un gobernante que hace las cosas bien pueda repetir. Qué pena, qué equivocado es el argumento. Gracias a Manuel González. Toca el turno ahora de América. Bueno, hablo de China. Eso se logra con una dictadura totalitaria, nada más para hacer el cine, ¿no? Digo, si lo vamos a ver, hay que hacerlo completo. Hablan de populismo y dices que evitaría el populismo en la región. Pero yo nada más quiero pensar en el caso de Hugo Chávez, que se remitió que llegó a través de mecanismos democráticos y que ha buscado reelegirse a base del populismo. Adiós, gracias para los amigos venezolanos. El referendo que hicieron apenas este año evitó que la reforma constitucional eternizara a Chávez para siempre. Digo, nada más, porque no hay populismo más peligroso que el que se ejerce desde el poder.
¿Por qué? Porque en el poder tiene recursos para mantener políticas populistas. O sea, no puedes decir que la reelección se va a evitar eso, que lo va a utilizar. ¿Por qué? Porque los políticos van a tener una serie de recursos que no van a usar para políticas de largo plazo, como tú dices, sino que la van a usar para pensando en la próxima elección, ¿no? Dicen por ahí ahora que no recuerdo, también no me acuerdo de los dos, que el buen político piensa en la próxima elección, los estadistas piensan en la próxima generación. Francisco y Madero era un estadista. Ahora sí, dices que la modernidad, pero perdóname, quieres regresar a un esquema que estuvo antes del porfiriato, quieres regresar al esquema donde decimos que pertenecían el poder Porfirio Díaz y Ignacio López de Santana. Digo, yo no veo la modernidad ahí veo anacronismo, veo regreso al pasado. O sea, perdóname, pero yo estoy invocando a Madero, tú estás invocando a los esquemas anteriores a Madero. Entonces no puedes decirme que estoy dando un salto hacia atrás, que tú eres la modernidad, con el debido respeto. Ahora bien, tú hablas de personas que saben de política, políticos o estadistas o no sé. Tú puedes ver libros de historia política, estoy pensando en Giovanni Sartori, Norberto Bobbio, Anton Giles, que seguro conocerás, y en todos puedes encontrar el elemento, en teoría constitucional comparada de Giovanni Sartori, puedes encontrar un análisis puntual de que la reelección no necesariamente hace un sistema más o menos democrático. Lo hace a partir de que se respeten derechos humanos, de que haya libertad de expresión. Un sistema es democrático a partir de que haya rendición de cuentas, a partir de que haya transparencia. A partir de eso, un sistema es verdaderamente democrático. La reelección por sí mismo no te lo da, no te resuelve el problema, pero te genera otro. O sea, no podemos seguir hablando de este tipo de falacias, porque si vamos a citar en el abstracto de las ideas de los teóricos políticos, pues hay que citarlas un poco más o menos bien. Ahora bien, experiencias internacionales, pues existen. Ya la cité, Estados Unidos, está, no digamos un país democrático, pero está el detalle de que se terminan el poder familias y clases políticas. Tenemos el caso de Venezuela, tan peligroso como puede sonarnos a todos los mexicanos, o a todas las personas que vemos esta cosa desde fuera, no que tú sigas de los estados, claro. Tenemos otros casos en países subdesarrollados, donde a base de las armas, una persona, y existe el principio de la reelección, una persona se termina en el poder durante décadas. Queremos que esto pase en México, queremos abrir la caja de Pandora, queremos que el día de mañana nos levantemos en medio de una dictadura, de un gobierno corporativo, de un gobierno que genere corporaciones que le respondan a él con su voto y a la cambio de los cuales el gobierno le suelta renta. Digo, a mí se formaron los grandes sindicatos como el sindicato de maestros, el de electricistas, el petrolero, a base de la interpretación de que el gobierno daba preventas a cambio de votos. Y si se permite la reelección, esto se va a utilizar, porque si es eficaz cuando hay elección, cuando hay elección va a ser todavía más seguro. Es bueno, compañeros. Gracias, Fernando. A veces parece difícil, pero es una de las herramientas más conocidas. Cuando se acaban los argumentos, te viene la respuesta. Y bueno, no necesariamente